Buenos días, estimados estudiantes. Quien le habla la doctora Andrea Corvos, la profesora entonces encargada de lo que es histología y anatomía. En esta oportunidad que estamos en la materia de histología, vamos a seguir desarrollando lo que es la unidad 1, que se encarga de ver todo lo que es la biología celular y tisular. Entonces, vamos a continuar con uno de los 4 primordiales tejidos, que es el tejido conectivo. Y vamos a ver cuál va a ser el objetivo de esta presentación. Tenemos entonces que con el tejido conectivo pretendemos conocer cuáles son sus características generales, sus funciones, las partes del mismo, su clasificación y además cuál es la función de las mismas. Y sin realmente ya profundizar en más esto, vamos a hablar de lo que serían las características generales del tejido conectivo. Y tenemos que es un tejido también llamado de sostén, ya que prácticamente representa el esqueleto que sostiene otros tejidos y órganos. Se encarga de sostener todo lo que son los otros 3 tejidos principales que hablamos en la célula, que es el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial. Si recordamos la imagen que tenemos esquemática en la parte superior, esta la vimos en tejido epitelial y como ven, la superficie basal, la lámina basal o la membrana basal del epitelio contacta o se junta con lo que sería el tejido conectivo, que allí va a contener vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Entonces, como ven allí en la imagen, en este tejido conectivo existe todo un grupo diverso de células y tiene un material denso que está a su alrededor, que es llamado matriz extracelular, que las células en la matriz extracelular van a variar dependiendo de cada tejido. Entonces, embriológicamente, si recordamos, en las células tenemos 3 capas germinativas principales. De afuera hacia adentro es el ectodermo, mesodermo y endodermo, pues lo que es el tejido conjuntivo se origina es del mesodermo embrionario. Esta capa germinativa luego va a formar las células mesenquimales, que en realidad en el feto son las que se van a encargar de ir formando la matriz extracelular. Sin embargo, ya después en la vida extrauterina, estas células mesenquimales se van a convertir en fibroblastos, que eso pues vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este tejido conectivo? Pues como vimos que era el esqueleto de otros órganos, su principal función es de sostén y forma. Y no solo eso, sino que mediante con la presencia de esa matriz extracelular va a crear espacios de difusión que permite la movilización celular para proteger contra bacterias, contra otras células inertes, para reparar lesiones e inclusive va a intervenir en reacciones inflamatorias. De allí es que el tejido conjuntivo va a estar formado por células y por matriz extracelular, pero estas van a variar dependiendo de cada tejido. Entonces vamos a tener que existen células que van a estar fijas o residentes, es decir, células originadas en ese tejido conjuntivo y donde su función es crear matriz extracelular, y vamos a tener células móviles o migrantes, en donde realmente ellas se van a originar es en otros órganos, por ejemplo en la médula ósea, y que posteriormente van a migrar hacia el tejido conjuntivo con alguna función en específica. Y además tenemos la matriz extracelular, que van a ver que está compuesto por fibras proteicas, que están las de colágeno reticulares y elásticas, y además por sustancia fundamental, o como se llamaba en vieja nomenclatura, componente amorfo. Entonces, debido a que estas células y matriz extracelular son variables dependiendo de cada tejido, es que ha nacido la clasificación del tejido conectivo. Vamos a ver que existe un tejido conectivo embrionario,
el no especializado y los especializados. En el embrionario no vamos a ahondar mucho en eso, son dos mesenquimal y mucoso. Ellos prácticamente están encontrados en el embrión, cuando está el feto en formación. Los no especializados o del adulto abarcan lo que es el tejido conductivo laxo, el reticular y el denso, y los especializados va a ser el adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético, sanguíneo y linfoide. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta presentación? Es en los no especializados o del adulto, porque en las otras presentaciones vamos a hablar de los especializados de manera individual. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que sería cuáles son las células que pueden estar en el tejido conjuntivo. Entonces, recordamos anteriormente, hay células fijas y móviles. Las fijas se originan en el mismo tejido conjuntivo y sintetizan matriz extracelular. Y pueden ser los fibroblastos, adipocitos, células mesenquimales, células reticulares, etc. Y entre las células móviles o migrantes, recordamos entonces que se origina en otros territorios del organismo, pero que van a ir transitoriamente al tejido conjuntivo con algún objetivo en específico, y en esto tenemos los macrófagos, mastocitos, leucocitos, plasmocitos, etc. Entonces, con respecto a los fibroblastos vamos a hablar de las células fijas, y con respecto a los fibroblastos tenemos que son las verdaderas células del tejido conjuntivo, ya que ellas son los precursores de la matriz extracelular. Se encarga de sintetizar y secretar la misma. Como ustedes ven histológicamente, son células grandes, aplanadas en forma de huso, que realmente tienen un citoplasma bastante claro, pero un núcleo oval. Estos fibroblastos nosotros los podemos encontrar en la matriz extracelular como células en reposo, que son llamadas fibrocitos, o células activas. Fíjense que en la microscopía electrónica se observa que cuando estas células están en reposo, más bien tienen un escaso retículo endoplasmático rugoso y pequeño aparato de Golgi. Sin embargo, cuando ésta se activa, por ejemplo, si hay un proceso de cicatrización, aumenta la cantidad de citoplasma, así como también de retículo endoplasmático rugoso y de aparato de Golgi, y allí da un aspecto como de célula glandular activa. Asociado a estos fibroblastos tenemos de células fijas las células mesenquimales, como les comenté, son células poco diferenciadas que provienen del mesodermo fetal y que realmente en el feto sintetizan la matriz extracelular, pero que ya luego en vida extrauterina ellas se convierten en fibroblastos. Tenemos lo que son las células reticulares, que fíjense son más o menos, tienen forma de estrellas, que su objetivo principal es producir fibras reticulares. Y además de otras células fijas tenemos a los adipocitos, que realmente no voy a profundizar mucho en ello debido a que esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos tejido adiposo. Entonces, pero fíjense a grandes rasgos, el adipocito, una célula con una gota de lípido central que mueve hacia la periferia lo que sería el núcleo, así como también el citoplasma. Entonces, hasta acá estas son las células fijas que podemos encontrar. Luego vamos a tener células móviles o migrantes, en las que vamos a encontrar, por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son células sumamente importantes, ya que ellas realmente su célula menos diferenciada se produce a nivel de la médula ósea, que es el monocito. Ellos viajan durante 24 horas, se mantienen en sangre y luego atraviesan el endotelio para ir a ubicarse en el tejido conectivo, con la función de ¿qué? De eliminar todas las partículas, cuerpos extraños, células inertes, de presentar antígenos para poder producir alguna respuesta inmunológica, así como también responder ante daños locales. Es por esto que y lo hacen todo mediante la fagocitosis también. Es por esto que, bueno, los macrófagos son células grandes, redondeadas, con una cromatina bastante condensada y que son bastante importantes para todo lo que es la eliminación
de cuerpos extraños, de respuesta a daños locales y de presentación de antígenos. Además de los macrófagos tenemos a los mastocitos. Ellos son muy importantes mediadores en los procesos inflamatorios e inmunológicos. Fíjense que pueden producir heparina e histamina. La heparina es una sustancia anticoagulante muy activa y la histamina es causante de vasodilatación y aumenta la permeabilidad. Fíjense, aumenta la permeabilidad en los capilares y vénulas, por eso que mastocitos se encuentran bastante ubicados en lo que sería vasos sanguíneos de pequeño calibre. Histológicamente, como ven, son células grandes, ovales, con núcleos pequeños y basófilos, pero que tienen gran cantidad de gránulos citoplasmáticos. Sumados a los mastocitos tenemos a los leucocitos, que como de esto igual no vamos a hablar con profundidad, ya que los vamos a desarrollar mejor cuando veamos médula ósea, tejido linfoide y sangre. Fíjense, los leucocitos son glóbulos blancos que pueden ser agranulocitos y granulocitos. A significa sin, o sea, sin gránulos. Intracitoplasmáticos tenemos los linfocitos, monocitos y neutrófilos, y los granulocitos, es decir, que tienen gránulos intracitoplasmáticos, están los eosinófilos y los basófilos. Fíjense acá, leucocitos tenemos linfocitos, neutrófilos y eosinófilos, y de los linfocitos, fíjense que no existe nada de material granular intracitoplasmático, células pequeñas, bien redondeadas, con un núcleo también bien redondeado y que influyen mucho en lo que sería la respuesta de inmunidad específica o la respuesta adquirida. Sin embargo, como le comenté, esto lo vamos a ver en otra oportunidad. Y tenemos además a los plasmocitos, que fíjense que son células también ovaladas con un núcleo redondeado, pero que la cromatina está muy coloreada y le da cierto aspecto de esfera de reloj. Ellos son muy importantes porque ayudan a sintetizar y secretar anticuerpos que nos van a ayudar también para la respuesta inmunológica y a todas las reacciones de defensa, antígeno-anticuerpo. Entonces hasta acá desarrollamos lo que son las células del tejido conjuntivo. Ahora vamos a ver lo que sería la matriz extracelular. Y esta va a estar formada por fibras proteicas como el colágeno, reticular y elástica, por sustancia fundamental y por glucoproteínas de adhesión. Quiero que vean la imagen inferior, que está bastante esquemática. Fíjense que está el epitelio con su lámina o con su membrana basal, y de allí está todo el tejido conjuntivo formado por fibras, colágenos, elásticas, fibroblastos, macrófagos, etc. Entonces, de las fibras proteicas vamos a tener fibras de colágeno, que ya existen varios tipos de colágeno, pero el 1, 2 y 3 representan el 80 al 90% del total del colágeno en el organismo. Y estas fibras, fíjense que son bastante incoloras, de recorrido ondulado, que se entrecruzan entre sí, y su unidad primordial básica es las miofibrillas. Tenemos además las fibras reticulares, en donde en realidad son bastante delgadas y están formadas o cubiertas de proteinoglicanos, y se encuentran pues rodeadas en adipocitos, en células musculares lisas, etc. Fíjense acá que hay muchos tipos de fibras de colágeno, pero el 1, 2 y 3 se encargan de formar las fibrillas para darle el sostén a la matriz extracelular, y las que están y hay otras más formadoras de redes, como está el 4 y el 7. Además, entonces tenemos a las fibras elásticas, que en realidad es bastante difícil diferenciar por microscopía entre las fibras elásticas y las de colágeno. Entonces son hebras muy delgadas, restringentes, con proteínas como la elastina y la fibrilina. Entonces, en líneas generales, las fibras proteicas, su objetivo es dar resistencia al tejido, de manera que éste pueda ceder un poco hacia la tensión, pero sin llegar a deformarse, y volver a su estado habitual. Entonces le dan estructura
al tejido que están sosteniendo, resistencia a la tensión y además le da cierta elasticidad. Entonces estas son las fibras proteicas. Ahora vamos a hablar de la sustancia fundamental, en donde en realidad es una sustancia gelatinosa que va a recubrir todos los espacios y hendiduras que hay entre fibras y células. Entonces, ellas están formadas por agua, por sales, por sustancias de bajo peso molecular, pero lo principal es por proteoglucanos y glucosaminoglicanos. La función de la sustancia fundamental es retención de agua, formación de geles de manera mantener una alta viscosidad con el objetivo de permitir el pasaje de pequeñas moléculas, la migración celular, permitir que cree también cierta elasticidad el órgano y permitir que ocurran las señalizaciones químicas entre las células. Entonces acá para que vean la sustancia fundamental formada por glucosaminoglicanos, además por proteoglicanos. Y si nos orientamos en esta imagen tenemos la membrana plasmática con el medio interno y externamente vemos a lo que es el complejo de proteoglicanos que se va a unir a la fibronectina, que la vamos a ver más adelante, que son glucoproteínas de adhesión, que ésta se fija a lo que sería la membrana plasmática y de allí terminarse de fijar al citoplasma. Entonces estos proteoglicanos se van a encontrar distribuidos en toda la sustancia amorfa, pero va a ser las glucoproteínas de adhesión, la fibronectina y la laminina quien van a anclar las células, el colágeno y el glucosaminoglicanos a la matriz o a la sustancia extracelular y además va a permitir la señalización celular. Entonces acá, fíjense, la imagen en verde son las glucoproteínas de adhesión con el objetivo de poder fijar o anclar todo lo que son las fibras de colágeno, así como también las células a la matriz extracelular. Entonces, volvemos a esta presentación o a esta diapositiva. Vimos que las células y la matriz extracelular es muy variable y que va a tener, debido a esta variación, va a tener ciertas características en los tejidos. Entonces, vamos a hablar de lo que sería el tejido conectivo, pero el no especializado o del adulto. Para que surgiera esta clasificación es porque el tejido conectivo no especializado varía según la concentración de las fibras y las características específicas de la matriz extracelular. Es por eso que tenemos un tejido conectivo laxo en donde va a predominar las células y la sustancia fundamental sobre las fibras. Entonces va a ser rico en células, blando, va a ceder ante la presión y son fibras, fíjense, distribuidas en todas las direcciones y que tienen amplia distribución sobre todos los órganos, sobre todo en la lámina propia de los mismos. Acá tenemos ejemplos de tejido conectivo laxo, la dermis superficial, el estroma, la lámina propia de las mucosas. Además, tenemos el tejido conectivo denso, que su densidad viene dado es porque predominan las fibras colágenas sobre la cantidad de células y sustancia fundamental. Sin embargo, la distribución de esta fibra es lo que va a permitir dividirlos en un tejido conectivo denso regular o irregular. En el regular tenemos fibras con orientación definida, por ejemplo tendones, aponerosis y córnea, con el objetivo de soportar las fuerzas de tracción. Y acá tenemos pues la imagen como todas las fibras están orientadas hacia una misma ubicación. En cambio, el tejido irregular son fibras sin orientación definida. Ejemplo de esto, las cápsulas y tabiques de los órganos y la dermis profunda. Para que lo vean más esquemático, fíjense la imagen A, un tejido conectivo denso irregular donde todas las fibras no tienen una orientación definida y en la B, un tejido conectivo denso regular donde todas están orientadas hacia una misma dirección.
Y por último tenemos al tejido conectivo reticular, en donde realmente predominan las fibras reticulares. Entonces, hasta este punto hemos finalizado con lo que es tejido conectivo. Espero que haya sido bastante útil para ustedes, bastante sencillo y esquemático. Recuerden que estamos abiertos para responder cualquier pregunta, cualquier duda. Manténganse estudiando, proactivos, con dinamismo, entonces, para poder cumplir todos sus objetivos. Y muchísimas gracias por su atención.